el ministerio evangelístico y de enseñanza Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos. Hoy vamos a celebrar nuestro 53º encuentro como Escuela de Formación Ministerial y vamos a iniciar una nueva materia que conocemos como soteriología, o sea, el estudio de la salvación. En esta oportunidad, con este estudio que vamos a comenzar, pretendemos que todos ustedes entiendan el alcance, la profundidad que encierra, que envuelve este término que nosotros conocemos como salvación. Para mucha gente, salvación meramente significa que el Señor Jesucristo nos libertó del pecado y de la muerte y ahora somos salvos. Y que Él, cuando venga a rescatar, a levantar su iglesia, nos vamos con Él y ya. Pero cuando nosotros estudiamos la soteriología, o sea, el estudio de la salvación, vamos a entender que esto incluye o lleva mucho más profundidad de la que nosotros nos imaginamos. Así que espero, hermanos, que con esta nueva materia todos ustedes puedan ser muy aprovechados, puedan ser muy bendecidos en el nombre del Señor, y que entendiendo estas cosas, como personas, como cristianos, ustedes puedan sacar mucho provecho de ello, pero a través de sus vidas, mucho pueblo que está esperando por nosotros, también puedan ser bendecidos con esta palabra. Así que préstenle mucha atención. Yo creo que es un tiempo para que nosotros entendamos con sencillez, con claridad estas cosas, porque si lo hacemos, las cosas en nuestra vida van a cambiar. Yo que se los aseguro, van a cambiar. Hay mucho pueblo que se siente oprimido, que se siente bastante perturbado porque no entiende el alcance de la salvación que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Pero a través de este estudio, cuando entendamos estas cosas, eso va a cambiar. Hay varias porciones que nosotros hemos utilizado muchas veces, como la que escribe Isaías, como la que escribe Oseas. Mi pueblo ha sido llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Ciertamente el Señor quiere que nosotros vengamos a las revelaciones porque Él quiere exaltarnos, Él quiere engrandecernos. Cuando nosotros tengamos revelación acerca de estas cosas, nuestra vida va a ser una herramienta poderosísima en las manos del Señor para reventar mucho yugo, mucha atadura que hay en mucho pueblo. Amén. Y vamos a ver, ahora que iniciemos esto, vamos a ver el porqué. Así que para introducirnos pues en este estudio, vamos a leer un texto allá en Romanos, en el capítulo 11, y vamos a leer los versículos 33 y 36. Romanos capítulo 11. Versículos 33 y 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es una expresión, una exclamación que sale de la boca de Pablo cuando medita en el alcance de aquello que Él recibió en Cristo Jesús. Todos nosotros sabemos, reconocemos que Pablo fue un hombre al que se le conoció como un perseguidor de la iglesia, uno que consentía inclusive en la muerte de los cristianos. Pero que Dios tuvo misericordia de él y le llamó para ser un protagonista en la historia de la iglesia. Así que Pablo es un hombre que, después de haber recibido una salvación tan grande, tiene expresiones como esta para que nosotros podamos imitarla. Así que cuando nosotros iniciamos este estudio de la salvación, deberíamos, como Pablo, sentirnos enamorados de la palabra de Dios, enamorados de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay mucha gente que en la actualidad, yo lo he escuchado mucho, no sé si usted, pero mucha gente se ha preguntado, es que
Bueno, tú estás ahorita eufórico, estás lleno de entusiasmo porque estás en el primer amor. Cuando yo estaba en el primer amor, ¿usted ha escuchado gente expresarse así? Yo los he escuchado. Cuando yo estaba en el primer amor también era así, como tú, espontáneo. Estaba siempre dispuesto, disponible. Pero deja que te pase ese tiempo de primer amor y verás. No, hermanos, yo le voy a decir una cosa a usted. El primer amor en el cristiano nunca, jamás debe cesar. El primer amor en nosotros los cristianos nunca debe desaparecer. Nosotros podemos leer esto allá en el capítulo 2 del libro de Revelaciones del Apocalipsis, capítulo 2, creo que en el versículo 4, cuando el apóstol Juan está escribiendo a las iglesias en las 7 cartas que él envía, una de ellas, Éfeso, la primera iglesia que aparece allí en la lista, recibe de parte del Señor una exhortación. Les alaba porque probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo son. Los alaba porque ellos tenían celo por muchas cuestiones doctrinales y todo eso, pero les reprocha que habían dejado el primer amor. Ahora, yo les he dicho muchas veces aquí en esta escuela que el amor, el verdadero amor, más que sentimientos, más que emociones, es o se trata de decisiones. Amén. Cuando yo decidí casarme con mi esposa, es una decisión que debe perdurar para siempre, a pesar de que entre nosotros pudiera haber diferencias, y eso suele ocurrir con muchas parejas, con muchos matrimonios, aún dentro de la iglesia. El asunto del amor es esto, que mucha gente piensa que el amor es algo que siempre se debe sentir. Hay una cosquillita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Así decía Pablo Guedini, ¿no? Pero el amor, hermanos, más que eso, más que un sentimiento, más que una emoción, es una decisión. Se lo voy a explicar brevemente. Cuando Dios vio que nosotros, el género humano se había perdido, se había extraviado por causa del pecado y la muerte, Él nos amó y quiso rescatarnos, así que para demostrarnos su amor, por eso es que allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nosotros leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, dar a su Hijo unigénito fue la decisión más terrible que padre alguno pudo tomar por amor a nosotros. Usted ve, el amor entonces aquí no tiene nada que ver con el sentir, con la emoción, sino con la decisión. Y yo creo que nosotros todos, en cuanto a la salvación y a la relación con el Señor se refiere, deberíamos tomarlo de otro punto de vista muy diferente al que para muchos ha sido siempre el tema. Porque muchos piensan, no, hoy no voy a la iglesia, como muchos suelen decir, aunque deberíamos decirlo más bien, hoy no voy a reunirme con la iglesia porque no siento, no tengo muchas ganas. En verdad que no tengo mucho ánimo. Hay mucha gente que peca por esto, porque piensan que las cosas de mi Señor se deben hacer por el sentir. Pablo, escribiendo la segunda carta a los Corintios, dice que por fe andamos, no por vista, no por los sentidos físicos, no por los sentimientos. ¿Me explico? Por fe andamos. Ahora, si nosotros nos hemos encontrado con el Señor y Él perdonó en nosotros tan grande nube de pecados, tan grande cantidad de maldad, yo creo que nosotros lo que deberíamos de tener hacia Él es un agradecimiento tan grande, y con este agradecimiento una decisión firme y definitiva que vaya por encima de lo que yo pueda sentir o lo que yo pueda ver. A mí puede venir alguien a decirme, o yo puedo escuchar de alguien alguna cosa que esté diciendo en contra de mí, pero a mí eso no debe importarme para nada, porque yo he decidido, yo he tomado una decisión firme de seguir a Cristo a pesar de todo.
Entonces yo creo que en cuanto a la salvación, una de las cosas que hace falta en el pueblo de Dios es tomar una decisión firme, determinante, definitiva. Eso de que siento, está bien, conocí a la muchacha, conocí al muchacho, me sentí muy atraído hacia ella, me sentí muy atraída hacia él. Hubo una química, como dicen por allí, y nosotros sentimos una atracción muy fuerte, y por allí se comienza, por esa atracción, por esa química. Sí, es cierto. Y de pronto pues ahí las emociones, eso es muy importante, pero cuando se toma la decisión de unirse en el estado del matrimonio, ya la cosa pasa de ser de una emoción, de una atracción, a una decisión. Y esa decisión en el cristiano cambia las cosas. No importa lo que yo sienta, no importa lo que yo vea, no importa lo que yo oiga, no importa ninguna otra cosa, yo he decidido seguir a Cristo. Así hay un himno, ¿no? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Aunque me llamen una aleluya, aunque me llamen una aleluya, aunque me llamen una aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sabe por qué? Porque tomé una decisión. No importa que mis emociones me hagan experimentar alguna reacción contraria, no importa, yo voy adelante, porque lo que Cristo hizo por mí es muy grande, y yo creo que no es necesario que nosotros repitamos otra vez qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted ha leído someramente las Escrituras, tendrá una idea de lo que Cristo hizo por nosotros. Casi nada. Él, siendo puro, siendo limpio, sin pecado, en quien jamás se halló engaño en su boca. Alguien que era totalmente justo, santo, se hizo por nosotros el peor de todos los pecadores, yendo a la cruz del Calvario para pagar la culpa que merecíamos nosotros por nuestro pecado. Así que Cristo Jesús murió por nuestra culpa, por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar como sustituto. Yo creo que ahora que yo entendí esto, lo que Cristo hizo por mí o a mi favor, yo estoy tan agradecido de Él que tomé una decisión. Señor, yo te sigo hasta el final porque sí. Y esto debe ir por encima de, o por delante de todos los sentimientos o todos los sentidos físicos. Por fe andamos, no por vista. ¿Les parece? Yo creo que es tiempo entonces de que si alguno de nosotros dice o siente que ya no está muy enamorado del Señor, para estudiar este tema, la soteriología, para estudiar la salvación, deberíamos enamorarnos otra vez. ¿Qué fue lo que el Señor a través de Juan le dice en la carta a los Efesios, a los de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Del primer amor nadie se debe apartar jamás. El primer amor siempre debe estar allí en nuestras vidas. Pero el problema que mucha gente tiene en cuanto al primer amor es lo que estaba diciéndoles. Que muchos piensan que esto se trata de emociones. Mire, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Jesús es el que conoce el corazón del hombre. Por eso es que no podemos depender del corazón del hombre, de lo que nosotros sentimos, de las emociones que haya en nosotros, para llevar esta vida. No podemos depender de esto. Debemos depender de lo otro, de lo que hablamos, de la decisión. Supongamos, pues, que yo tengo un hermano. Y mi hermano cometió un delito grave. Y entonces, a quien apresan por ese delito grave que mi hermano cometió, fui yo. Fue a mí. ¿Me explico? Y me metieron preso y me metieron 20 años de cárcel por el delito de mi hermano. Ahora, hermano,
Mi hermano quedó en libertad durante esos 20 años mientras yo estaba padeciendo el tormento de estar encerrado en prisión por 20 años. Ahora, yo salgo de allí, de esa prisión. ¿Qué creen ustedes que ese mi hermano debería sentir, debería tener hacia mi persona? Una profunda respuesta de agradecimiento. Yo creo que él debería estar tan agradecido que debería tomar decisiones como, por ejemplo, nunca más me vuelvo a meter yo en estos problemas de estos delitos que ocasionaron que mi hermano estuviera preso 20 años. Bueno, hermanos, yo creo que eso es lo que Dios espera de nosotros, ya que nuestro hermano mayor, Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra, tomó nuestro lugar y pagó la culpa de nuestro error, de nuestro pecado. Ya que Él nos libertó, hizo posible que nosotros estuviésemos en libertad, yo creo que Él no se merece menos que nosotros decidamos dejar esa vida que antes llevábamos de pecado, de delitos. Amén. ¿Me explico? Entonces, es tiempo, pues, de que nosotros nos maravillemos como el apóstol Pablo, nos maravillemos en el Señor de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y nos enamoremos y de ese primer amor nunca jamás nos bajemos. Amén. Ahora, es interesante lo que en 1 Corintios nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, el versículo 16. Lo voy a leer. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Entonces añade, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Iniciamos el estudio de esta materia leyendo allá en Romanos capítulo 11, estos versículos 33 al 36, y leíamos allí la exclamación del apóstol Pablo de la profundidad, de la sabiduría que hay en el Señor y todo esto, pero él hace preguntas allí que nosotros hoy podemos responder. Dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Yo le voy a decir una cosa. Tal vez a mí, en la ilustración que acabo de exponer sobre mi hermano que cometió un delito grave y quien pagó la culpa de su delito fui yo, eso pudiera ser algo que ocurra, no porque esa fuera mi decisión, sino porque las circunstancias pues así lo dieron. Pero en el caso de eso fue muy diferente porque él decidió hacerlo por su propia voluntad. Él decidió hacerlo por su propia voluntad. Tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, en el juicio de la cruz, fue algo que él decidió por su propia voluntad. Amén. Entonces, ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, hay algo que debemos preguntarnos. ¿Es cierto que nadie puede conocer la mente de Dios? Como dice Isaías allá en el capítulo 54, si no me equivoco, 55, que como son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, así nosotros ahora podemos decir, hermanos, en el nombre del Señor y sin temor a equivocarnos, lo siguiente: ya eso no tiene efecto sobre nosotros, el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido en Cristo Jesús una naturaleza totalmente nueva. Somos una nueva creación. En esta nueva creación que nosotros somos ahora, tenemos la naturaleza divina de nuestro Padre. Nosotros somos engendrados por Dios. Él es nuestro Padre. Y todo aquel que haya sido engendrado por Dios debe tener la misma naturaleza de Dios. Así de sencillo. Si nosotros tenemos la naturaleza de Dios, nosotros podemos, pues, con toda sinceridad, podemos entender la mente de Dios. ¿Por qué? Porque somos como Él. Ahora, el mundo no puede entender la mente de Dios en lo absoluto, porque el mundo no tiene la misma naturaleza de Dios. Nosotros no somos como el mundo, nosotros somos ahora gente diferente, gente especial. Somos un pueblo que Él escogió, un pueblo a quien Dios le ha placido dar la abundancia de las revelaciones para exaltarnos, para hacernos crecer.
Y sabemos que estas revelaciones comienzan desde el momento mismo en que nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca de la revelación que el Padre le dio a Pedro, de que Cristo es aquel Mesías ungido que había de venir. Ya nosotros tenemos esa revelación, estamos pues fundados dentro de esa roca o sobre esa roca. Amén. Y ya que estamos sobre esa roca, las revelaciones nos han sido dadas desde el principio y Dios quiere que sigan siendo o sigan fluyendo en nuestras vidas para que sigamos creciendo y creciendo y creciendo más. Entiéndase, allá en primera a los Corintios el apóstol Pablo dice que para el hombre natural estas cosas son locura, porque se han de entender sobrenaturalmente, o sea, espiritualmente. Nosotros somos espirituales, somos sobrenaturales. Nosotros no somos naturales como la gente que está en el mundo. Como no somos naturales como la gente que está en el mundo, sino sobrenaturales como nuestro Padre que está en los cielos, como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nosotros pues podemos ir creciendo y creciendo y creciendo cada día más y más. Y en la medida que lo hagamos, en esa medida nosotros nos iremos pareciendo más y más a Cristo. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas en una oportunidad, diciéndoles en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Para qué es que Dios nos dio los ministerios, los domatas? Ya estuvimos estudiando suficientemente sobre los ministerios en la serie Domatas, así como lo hicimos también en la excelencia en el ministerio. Y ya todos nosotros tenemos una idea bastante clara de que el propósito principal que Dios tuvo al darle a la iglesia estos regalos, estos dones ministeriales, fue el de equiparnos, el de capacitarnos, amén. ¿Hasta cuándo debería hacerse ese trabajo? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué Dios quiere llevarnos hasta allá? Porque Dios quiere que nosotros como Cristo aquí en la tierra hagamos aquellas mismas obras que Él hizo, pero aún mayores. Dios quiere que nosotros en este tiempo hagamos cosas mayores que las que Él hizo. Precisamente entonces, por eso es que Dios nos está llevando a las revelaciones y este tema en particular sobre la salvación es algo que nosotros todos debemos conocer a profundidad. Salvación, bueno, será salvo, pero hasta ahí llegamos. Vamos a ver algunas cosas bien interesantes sobre esto. Vamos a leer en Romanos el capítulo 10 y vamos a leer los versículos 8 al 10. ¿Ok? ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay un detalle allí en ese pasaje que mucha gente pasa por alto y por eso no han entendido bien el tema. Pero con la boca se confiesa. Mucha gente sencillamente ve en esto que al confesar a Jesucristo, bueno, ya es salvo. Pero esto implica mucho más que esa idea, la confesión. Nosotros no tenemos idea del gran poder que hay en nuestra confesión o nuestra declaración o nuestra proclamación. Cuando nosotros hablamos, en muchas páginas de la Biblia se nos dice que tenemos poder. Nosotros tenemos en la boca el poder de la vida y de la muerte. Nosotros podemos tener el bien o el mal cuando hablamos. Por eso es que se nos recomienda allá en Santiago capítulo 3 que nosotros guardemos mucho, sobre todas las cosas, nuestra lengua, o sea, el órgano con el que producimos las palabras. Las palabras son el resultado de nuestros pensamientos.
Y si nuestros pensamientos son los pensamientos de Cristo, como debe ser, ahora para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo, yo debo tener a Cristo formado en mi vida. Yo debo ser como Cristo, pues. Yo debo tener la palabra de Cristo en mi corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo la palabra de Cristo en abundancia en mi corazón, yo pensaré como Cristo, y al pensar como Cristo, yo hablaré como Cristo, y al yo hablar como Cristo, yo haré las cosas que hizo Cristo. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Pero para nosotros en este tiempo, hay algo que Jesús dijo, y ya de eso hemos hablado. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y hemos explicado que ahora nosotros, gracias a que Cristo fue al Padre y le fue devuelta aquella gloria de la que Él se había vaciado, según nosotros leemos en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, Él otra vez fue restaurado a la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera fundado. Pero Él nos ha dado a nosotros el tener juntamente esa gloria. Así que nosotros estamos ahora sentados, como lo vio Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 6, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Porque no somos de aquí, de la tierra, somos de allá. Ahora, si ya nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos hablar como Cristo, lanzar palabras como Cristo, esa proclamación va a hacer la diferencia en muchas de las cosas. ¿Cuántos hermanos hemos escuchado decir muchas veces: ay, hermano, tengo este dolor que me está matando? Hay muchos cristianos en la iglesia del Señor que hablan así: ay, hermano, me estoy muriendo con esta gripe. Y pare usted de contar la cantidad de declaraciones, de proclamas, de confesiones que salen por la boca de tantos cristianos cada vez. Esta gripe me está matando. ¿Desde cuándo una gripe tiene el poder para matar a un hijo de Dios? Si tú estás aquí en el mundo con un poder de parte de Dios y una autoridad que te fue delegada en el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, para deshacer, destruir toda obra del diablo. Y la enfermedad es una obra del diablo. ¿Cómo vas a decir tú: esta gripe me está matando, esta enfermedad me está matando? Mata tú a la enfermedad. Nosotros estamos aquí para matar la enfermedad, para destruir la enfermedad. Como dice Juan, allá en el capítulo 2 de su primera carta: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Y como dice Hechos 10, 38 que anduvo Jesús. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión del diablo que nosotros podemos sanar, así como lo hizo Cristo. Así que tenemos pues que cambiar nuestra confesión para comenzar. Aquí leemos: cerca de ti. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Por qué está cerca? Cerca de ti está la palabra. Hay mucha gente que lamentablemente la palabra no está cerca de ellos. Está muy lejos. Y como está muy lejos, entonces ellos no pueden proclamar la palabra que es necesaria para destruir las obras del diablo. Pero nosotros estamos aquí es para destruir toda obra del diablo, como Cristo lo hizo. Aún mayores haréis, porque yo voy al Padre, dice el Señor. Mire, esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Somos salvos, ya nosotros espiritualmente somos salvos. Nos morimos, nos vamos con Cristo, nos vamos con el Señor. Nos matan, nos vamos con el Señor. Amén. Pero hasta allí estamos bien. Pero lo que sigue adelante, que es lo que mucha gente no entiende, es de lo que vamos a hablar. Dice: con el corazón se cree para justicia, pero aquí es el problema
Aquí es donde está el problema de mucha gente, en el pero ese. En el pero ese. Porque nos quedamos con que lo creí en el momento en que me predicaron de Cristo y lo confesé públicamente, ya soy salvo. Y ahí nos quedamos. El asunto de esto es que de por vida en nosotros el pero debe continuar. El pero no debe quedarse en el momento en que yo hice la confesión de Jesucristo como mi Señor y Salvador, sino que en mí debe permanecer, debe continuar ese pero. Con la boca se declara, se confiesa para salvación. Ahora, salvación allí, soteria, es de lo que vamos a hablar. Porque salvación, soteria, no es solamente el hecho de que ahora yo me muero y me voy con Cristo, estoy salvo. No, salvación allí es más que eso. En esta vida, hasta el final, hasta que el Señor le plazca tenernos aquí, hay muchas cosas que nosotros en esta salvación podemos aprovechar. Porque el paquete que se nos ha dado es mucho más amplio, mucho más grande que la mera salvación de nuestra alma. Si me muero, me voy con Cristo, pero mientras no me muera, si voy a durar 1000 años en esta tierra, yo debo saber que tengo una proclamación, una declaración, una confesión que hacer para salvación hasta el final de mis días. Esa declaración es lo que tenemos que conocer, que cuando la conozcamos, cuando nosotros aprendamos pues a hablar, las cosas van a cambiar. Amén. Entonces, el diccionario de Strong, para que vayamos entendiéndolo, define salvación del griego soteria como un derivado de soter, que significa libertador o liberador, y como sustantivo significa rescate o seguridad. Incluye salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar. Eso lo dice Strong, pero Pine, en su diccionario expositivo de palabras de la Biblia, nos dice en 3 palabras, nos resume eso, y yo creo que es mucho más amplio que Strong. Pine dice, o define salvación de soteria como liberación, preservación y salvación. No es algo que quedó en el día en que yo me convertí a Cristo. No, sino que a partir de allí comenzó para mí una vida de privilegios basados en esta soteria o salvación de la que estamos hablando. Salvación entonces es liberación, es preservación y es salvación. Ahora, ¿salvación de qué? ¿Liberación de qué? ¿Preservación de qué? Vamos a hablar de eso entonces. Vamos a hablar de la liberación, que es lo primero que Vine nos menciona en su definición. En general, la acción de poner en libertad. Amén. Nosotros todos, sin Cristo, éramos cautivos ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Éramos esclavos del pecado y de la muerte. Todos, sin excepción, éramos esclavos del pecado y de la muerte. ¿Cuántos aquí no eran esclavos del pecado y de la muerte? Todos éramos esclavos del pecado y de la muerte. Todos. Cristo lo primero que hizo con nosotros cuando creímos en Él fue libertarnos de esa esclavitud. Nos dijo, ok, ahora yo te hago libre. Pero como la anécdota que muchas veces hemos escuchado, no sé si usted la habrá escuchado alguna vez, de aquel hombre que tenía mucho dinero y vio a un esclavista vendiendo algunos esclavos y él compró algunos. Había uno allí que él lo compró, le dieron los papeles de propiedad de este esclavo y una vez que él tuvo los papeles de propiedad de este esclavo, le dijo al esclavo, toma los documentos de propiedad sobre tu persona, ahora tú eres libre. Puedes irte. Puedes hacer con tu vida lo que quieras. Pero este esclavo, en agradecimiento a lo que este hombre adinerado hizo por él, le dijo, yo no quiero irme, yo quiero servirte, no porque soy tu esclavo, sino porque soy un hombre agradecido por lo que tú hiciste por mí. El Señor Jesucristo nos ha hecho libres
Pero lo menos que Él espera de nosotros es que en gratitud hacia Él nosotros le sirvamos. Porque Él pagó un precio de rescate por nosotros. Pagó un precio que nadie hubiera podido pagar jamás. Precio de sangre preciosa, no contaminada. Y lo menos que nosotros podemos hacer en gratitud, en agradecimiento hacia Él es servirle. Amén. Como la anécdota que acabo de mencionar. Entonces, la liberación en general es poner en libertad, dar libertad a alguien. Somos libres. Pero, como el apóstol Pablo nos aclara en alguna oportunidad, no tengamos esta libertad como motivo de libertinaje. Porque nosotros hemos sido libres, pero nosotros somos libres para procurar cada día parecernos más y más y más a aquel que hizo posible esa libertad. Entonces la idea es que nosotros le conozcamos a Él. Esta es la vida eterna, oraba Jesús allá en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿cómo se conoce a Dios? ¿Cómo se conoce a Jesucristo? Andando con Él, oyendo hablar de Él siempre. Nosotros estamos llamados a conocerle, y la manera en que nosotros tenemos para conocerle es a través de su palabra. Es la forma en que se nos revela Dios. Jesús dijo, allá en el versículo 18 del capítulo 1 de San Juan, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que ya nosotros hemos conocido al Padre gracias a Cristo Jesús. Y como lo hemos dicho aquí en este lugar, hoy en día el mundo solamente podrá conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo a través de nosotros, que somos su imagen y su semejanza. Somos el reflejo de Dios. Estamos aquí para dar a conocer a Dios, pero para nosotros poder dar a conocer a Dios en nuestra vida o a través de nuestra vida, tenemos que conocerlo. Y la única forma de conocerlo es estudiando su palabra, escudriñando su palabra, que la palabra se nos revele a nosotros. Una vez que tengamos esta revelación, nosotros podemos entonces caminar de la misma manera en que Cristo caminó, haciendo las mismas obras de Dios. Ahora, si nosotros logramos entender la libertad con que Cristo nos hizo libre, y en gratitud decidimos, otra vez la palabra decisión, servirle, no porque Él nos haya comprado, sino porque estamos agradecidos, entonces le vamos a servir con amor, le vamos a servir por agradecimiento. Y eso, hermanos, va a permitir que muchos otros más también puedan ser libertados por Él. Amén. Muchos van a ser libertados por Cristo. La liberación material y la liberación temporal de los peligros y de las prisiones es una de las áreas en las que Dios muchas veces nos hace libres. Por ejemplo, vamos a leer algunos ejemplos. No voy a leerlos todos porque queremos aprovechar el tiempo y usted va a estudiar esto en su guía, cuando esté en su casa, cuando esté haciendo sus devocionales, sus estudios. ¿Ok? Pero de manera nacional nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras, como lo dice Lucas en el capítulo 1, versículo 69. ¿Ok? Vamos a leerlo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Cuando nosotros leemos en las Escrituras la casa de David, sabemos que estamos hablando del pueblo de Israel. Dios levantó para el pueblo de Israel a un poderoso Salvador. ¿Ok? También se le llama cuerno de salvación en Reina Valera y en Reina Valera revisada. Y también lo traducen poderoso Salvador. Amén. Ahora miren lo que dice en Lucas 1:71. Salvación de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecieron. Dios quiere a nosotros, en esa palabra salvación que estamos leyendo, soteria, prácticamente lo que estamos leyendo es liberación. Estamos hablando de liberación. Una de las tres características
que conforman o que definen a la palabra soteria, ¿ok? Como salvador de una nación, como salvador de un pueblo, al pueblo de Israel, nosotros una y otra vez en las Escrituras le vemos siendo librados del enemigo opresor, muchas veces por el Señor. Y nosotros como pueblo también muchas veces hemos sido libertados por Cristo de tantas cosas. Gracias a Dios, porque Él siempre está atento de nosotros, está pendiente de nosotros. Y cuando lo entendemos mucho más adelante vamos a explicar esto. Mire en Hechos capítulo 7, versículo 25, hablando de Moisés. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Estamos aquí leyendo una referencia de lo que el Señor hizo a través de Moisés allá en el desierto, cuando estos estaban esclavizados por los egipcios. Y Dios levantó a Moisés en medio del mismo trono del rey de Egipto. Allí mismo se levantó Moisés, y Moisés sabía que él estaba destinado por el Señor para ser el libertador de su pueblo, pero él se adelantó y quiso hacer las cosas a su manera, ¿ok? Y una vez que él se lanzó, metió la pata, como decimos aquí, metió la pata y se deslizó y se estrelló. Tuvo que salir huyendo por 40 años en el desierto, sirviendo allá a su suegro Jetro, cuidando ovejas, hasta que Dios se le apareció en la zarza y le llamó y le envió de nuevo a Egipto para cumplir el propósito. Pero realmente quien iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto no era Moisés, era el Señor a través de Moisés. Porque si hubiese sido Moisés el que iba a libertarle, cuando mató al egipcio, él sencillamente lo hubiera hecho. Pero el pueblo no había entendido estas cosas como Moisés pretendía. A los 40 años, cuando ya en la voluntad perfecta de Dios, él fue hacia el faraón para exigirle la liberación del pueblo de Israel, porque Dios así lo demandaba. Entonces comenzó la liberación por parte de Dios a través de su siervo Moisés. La palabra que se usa aquí, amén, es liberación, libertad, soterias. ¿Ok? Entonces entendemos pues con estos dos ejemplos que la liberación a la que Dios nos llamó, las soterias que tienen que ver con libertad, abarca a veces pueblos, naciones enteras. Pero también leemos de una manera personal muchos ejemplos en las Escrituras de liberaciones que Dios haya hecho por nosotros. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha experimentado en su vida la liberación de parte del Señor, la libertad, que haya estado preso injustamente y Dios le haya dado libertad, le haya sacado pues de ese lugar de prisión donde estaba. Pero podemos decir que personalmente todos nosotros por lo menos fuimos libertados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Todos nosotros, gracias a Dios. Hay muchos ejemplos allí, vamos a leer uno solo de ellos en Filipenses capítulo 1, el versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ustedes saben que Pablo, el que escribe aquí, era un hombre que tuvo que sufrir muchas persecuciones, muchos azotes, muchas angustias, pero también muchas prisiones. Y una de las cosas que él está diciendo en este pasaje leído es que por la oración del pueblo, él iba a hacer libertad. Esa palabra allí, libertad, amén, es soteria también. Así que entiéndase, cuando estamos nosotros hablando de la salvación, eso va mucho más allá. Vamos a seguir adelante. Hablamos ahora de la liberación espiritual y eterna. La liberación espiritual y eterna. Esta es concebida inmediatamente por Dios, o es concedida, debo decir, inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, en quien únicamente se puede obtener.
En el momento en que el predicador nos habló de Jesucristo y nosotros entendimos que necesitamos ser salvos por Él y tomamos la decisión de levantar la mano para decirle al predicador, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, en ese mismo momento se efectuó esa liberación personal que todos nosotros necesitamos obtener. Amén. Y Dios lo hizo en este aspecto de lo espiritual. Ok, pero de la experiencia presente del poder de Dios para la liberación de la servidumbre del pecado, nosotros podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 12, un ejemplo bien interesante al respecto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mucha gente cuando lee estos versículos, ellos piensan que ocuparse aquí de vuestra salvación es que, hermanos, miren, la salvación se pierde, dice la gente. Mucha gente habla de esto así porque no han entendido, definitivamente no han entendido lo que significa la salvación. Cuando hablamos de salvación, puede referirse a diferentes aspectos de la misma. ¿Ok? Aquí estamos hablando de ocuparnos de nuestra salvación. Todos los días de nuestra vida nosotros debemos hacerlo. Todos los días de nuestra vida nosotros debemos estar en esa búsqueda de la salvación, pero no en la salvación que ya recibimos en Cristo, porque si ya fuimos libertados de la esclavitud, del pecado y de la muerte, fuimos libertados una vez por todas y para siempre. Es una salvación eterna, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, si ya creíste, tú tienes vida eterna. Ahora yo pregunto, ¿la vida eterna hasta cuánto dura? ¿Hasta cuánto dura la vida eterna? Porque si es eterna, yo no entiendo cómo hay algunas personas en la iglesia del Señor, cabezones, pretenden que recibieron una vida eterna que por una cerveza se puede terminar. Entonces no era eterna, era una vida temporal. Yo no entiendo cómo hay personas que recibieron una vida eterna que porque dijeron una mentira la pueden perder. Yo no entiendo cómo hay personas que cuando miraron y codiciaron a la muchacha que estaba bonita pueden perder la salvación. Entonces, o es la vida eterna, o qué carrizo es lo que recibieron. Si es vida eterna, hermanos, vida eterna, yo entiendo por algo que no termina jamás. Ahora, ¿cuándo recibimos nosotros esa vida eterna? Sencillamente cuando creímos en Él. Si fuimos libertados por Él de la esclavitud en que nos encontramos y fuimos transformados en ese momento, creados en una nueva especie de seres que antes no existíamos, una especie de seres que son como Dios, imagen y semejanza de Dios, así como es Dios, con la vida misma de Dios, con la misma naturaleza de Dios, con el mismo poder que Dios nos ha dado, con la autoridad de Dios, con la santidad de Dios, con la justicia de Dios. Si hemos recibido de eso, de Dios, ¿cómo es que esto se pierde porque cometamos un pecado? Ahora, ¿qué cosa es más grande? ¿La salvación que recibimos de Cristo o un pecado que a veces cometemos? Yo les digo una cosa, y esto no sé si en este lugar creo que lo hemos comentado, lo hemos utilizado como ilustración, pero nosotros hemos dicho, somos como los gansos, que tienen un plumaje impermeable. El ganso se puede lanzar en la laguna esa, en el sedanal, ¿cómo se dice? Sedanal. En la ciénaga. Y eso está sucio, lleno de basura, de sucio. Bueno, yo no sé si ustedes alguna vez han pasado por aquí, por el Puente España, por donde sale el río Morillo. ¿Ah? La cañada Morillo. ¿Usted no ha visto que allí se la pasan una cantidad de garcitas y se la pasan metidas allí? ¿Usted sabe qué es lo que corre por ese río? ¿Ah? De eso mismo. Sopa de pollo procesada.
Eso es lo que corre por ahí. Y esas garcitas se las pasan metidos allí. Miren, están metidos allí. Y podemos utilizar la ilustración. Nosotros somos como esas garcitas, como esas garcitas. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo como las garcitas están en esa cañada morillo llena de tanta excremento y tanta basura y porquería. Pero ellas no son de allí, ellas son del aire, son de los cielos. Pero aunque estén metidos allí, usted va a ver que siempre su plumaje está blanquito, impermeable. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como no somos del mundo, a veces se nos pegan cosas, pero nos sacudimos. Y como tenemos un plumaje impermeable, esa basura del mundo se nos tiene que quitar. Se nos tiene que caer. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. No solamente el pecado que me libertó cuando creí, sino el pecado de toda la vida. Los que habrán de venir, yo solamente tengo que confesarlo, Señor. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Somos como esas garcitas, están metidas allí en ese río de excremento y de cosas raras, pero ellas siempre serán garzas, amén. Y un plumaje blanquito. A veces nosotros nos deslizamos. Yo aquí he usado la ilustración, mire, el mundo está lleno como de conchitas de cambur y a veces vamos caminando y pisamos una conchita de cambur y nos vamos, nos deslizamos y caemos. A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Yo quisiera saber si aquí entre nosotros hay alguien que se la pasa con zapatos de guayo. ¿Ah? ¿Ustedes saben lo que son zapatos de guayo? Guayo que se le dice, ¿no? Lo que usan los jugadores de béisbol, de fútbol. Tiene púas en la planta. Taco. Ajá, y se pega. Y ellos van corriendo, pero no se deslizan. Y más cuando están jugando en esas canchas que tiene césped. Si usted corre en ese césped con unos zapatos normales de suela, usted se va a deslizar. Se va a deslizar y se va a caer. Ahora, estamos en el mundo, pero no con zapatos de guayos o con zapatos de taco. Estamos en el mundo con nuestros zapatos normales. Y a veces, aunque no quisiéramos, se nos atraviesa una concha de cambur y nos deslizamos y nos caemos y nos empatillamos. Y a veces nos da duro allá donde te conté. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer pues, cuando eso pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano, cuando nos deslizamos y caemos? 7 veces caerá el justo, pero 7 veces será levantado. Porque poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. ¿Cómo somos nosotros dados a estar condenando a nuestros hermanos a veces porque tienen un desliz? O como que tú no te deslizas también. Tú no cometes pecado. Todos cometemos alguna vez algún error. Todos nos deslizamos. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús el poder para estar limpiándonos de ese pecado todos los días de nuestra vida. Les llevo a Santiago capítulo 1. Allá en el versículo 18 dice que el Señor a nosotros nos ha salvado por la palabra que nos ha sido dada, ¿verdad? Pero cuando vamos al versículo 21, entonces leemos que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, sembrada, la cual puede salvar nuestra alma. Estamos hablando de salvación y de salvación. Cuando creímos en Cristo, cuando recibimos la palabra, fuimos salvos ya. Eternamente fuimos salvos. Pero cuando nosotros vamos al versículo 21 y seguimos recibiendo palabra en nuestro espíritu y seguimos recibiendo palabra, esa palabra nos permite ir salvando ahora en todos los días de nuestra vida que tengamos hasta el fin, salvar el alma, porque el alma no fue salva en el momento en que creía en Cristo, fue salvo el espíritu que yo soy. Porque lo que yo nací o lo que nació en mí cuando yo creí en Jesús fue un espíritu totalmente nuevo.
El alma siguió siendo la misma, pero el alma ahora tiene que ser salvada y ese es un trabajo que nos va a llevar toda la vida hasta el final. A todos nosotros. O yo quisiera conocer a alguien que en el momento mismo en que creyó en Cristo, en ese momento su alma ya fue salvada también. Y ya nunca jamás cometió un pecado. Nosotros cometemos pecado a diario, como usted no se imagina. Porque miramos, porque oímos, porque hablamos, porque hacemos, porque dejamos de hacer. Nosotros todos cometemos error a diario. Por eso el Señor dice, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Ahora, tenemos una experiencia presente del poder de Dios para liberar de la servidumbre del pecado. Sí, en el momento en que nosotros creímos, el pecado fue extirpado de nosotros. Ahora, aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que fue el pecado extirpado de nosotros y lo que es el pecado que a veces se nos pega porque andamos en este mundo. Somos como las garcitas en la cañada Murillo. Nosotros no somos del mundo, somos de arriba de la patria celestial, pero estamos en el mundo. El Señor dijo, allá en su oración del capítulo 17, Padre, guárdalos del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Guárdalos del mundo. Nosotros estamos aquí y nosotros estamos sumergidos muchas veces en medio de tanto excremento de pecado y de muerte que hay en el mundo. Pero ya nosotros somos un espíritu nuevo, somos unas garcitas con plumaje impermeable. Lo único que tenemos que sacudir es esa basura que se nos pegó. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, eso es algo que va a suceder no solamente en el momento en que creímos, sino todos los días de nuestra vida hasta el final. ¿Por qué nosotros caemos tantas veces en estar juzgando y condenando a nuestros hermanitos que a veces cometen un error? Si nosotros los cometemos muchas veces peores que ellos. Peores que ellos. ¿O no? Así que vamos a mirar aquí en Filipenses 2, versículo 12, lo que el apóstol Pablo nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ahora a nosotros nos toca el trabajo de crecer, de madurar, de ser como Cristo, alcanzar su estatura, su plenitud, andar como Él. Amén. Llenarnos del conocimiento para que una vez que nuestro corazón esté lleno del conocimiento de Él, de su palabra, nosotros podamos tener la mente de Cristo y hablar como Cristo. Cuando nosotros estemos llenos de esa palabra, podemos pues, como dice Santiago 1:21, salvar nuestra alma. ¿Qué es lo que hace la palabra cuando está en nuestro espíritu? Hace merismo. El merismo es el corte, es la limpieza que la palabra hace en nuestro ser espiritual, que se llama alma también. El alma sabemos que es el centro de las emociones, el centro del intelecto y de la voluntad del género humano. Nosotros tenemos emociones, tenemos voluntad y tenemos razonamiento. Y en todos estos tres, o en todas estas tres áreas de nuestro ser, hay mucho error. Mire, 2 Corintios capítulo 10, ¿qué es lo que dicen los primeros versículos? Las armas de nuestra milicia, el versículo 4 específicamente dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que se levantan en contra de ¿qué? ¿En contra del qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora esas fortalezas se levantan ¿dónde? Aquí, en nuestra mente, en nuestro razonamiento. ¿Usted ve? Pero ¿por qué dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción?
Nosotros estamos hablando de personas que ya creyeron en Cristo, que son salvas. Amén, que tienen la vida misma de Dios, vida eterna. Amén. Pero estamos hablando de que estas personas también sufren de este problema en su mente. Hay muchas personas que tienen fortalezas que se le han levantado en su razonamiento, en su mente, y no hayan cómo salir de ese problema. Pues te digo, mi hermano, tú tienes armas poderosísimas en Cristo Jesús para destruir esa fortaleza. Llénate del conocimiento de la palabra, llénate de la palabra, y podrás destruir toda fortaleza. Toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Cristo va a ser destruido. Dice que entonces podremos traer todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Gloria a su nombre. Cuando logremos llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, pero mientras no lo hagamos, Señor, mira, todavía estoy con este problemita. Ahí está, Señor. Ayúdame a superar. Síguete llenando de mi palabra, te va a decir el Señor. Sigue conociéndome. Sigue pareciéndote a mí. Y en la medida en que crezcas y madures y te parezcas más a mí, podrás decirle a esos pensamientos: vete, vete, no te quiero conmigo. Así de sencillo. Una vez me dijo una hermana: pastor, era yo pastor en una iglesia por allá en Miranda. Nosotros somos a veces como los escritores de las películas. ¿Cómo así? Bueno, nosotros escribimos el libreto, le damos el guión a los protagonistas y en nuestra mente formamos todas las escenas y vemos toda la película como si fuera un todo. Y muchas veces así es en la vida cristiana. A veces, mire, en la mente hay cosas que se dan en la vida de un cristiano que si las pudiéramos sacar de la mente y proyectarlas en la pared como una película, diríamos: no puede ser, hermano. ¿A quién no le ha pasado eso? A ver, ¿cuántos no sufren de ese problema? Si tuviéramos una maquinita que se la ponemos en el ojo para proyectar sus pensamientos en la pared y ver qué es lo que a veces pasan por esos pensamientos, ¿qué de cosas no veríamos? ¿Qué cree usted? ¿Será que lo que estoy diciendo es cierto o no? Sí, ¿verdad? Hermanos, todos estamos enrollados. Todos estamos enrollados. Pero hay una diferencia aquí. En la medida en que tú vas creciendo, en la medida que tú vas madurando, en la medida en que tú vas pareciéndote a Cristo, en la medida que te llenas más del conocimiento de Cristo, en la medida en que tu mente sea más como la mente de Cristo, esas cosas van siendo echadas a un lado. Y ya no te quedará más tiempo para pensar en esas cosas. A veces yo me pongo a estudiar. A mí me gusta mucho estudiar auditivamente. ¿Saben qué hago yo con cada guía? Yo cada una de las guías las convierto en audio MP3. Las convierto en audio, en voz electrónica. Entonces la computadora me lee, por tanto, amados míos, como si siempre, voz de maquinita, voz de electrónica, pues. Entonces yo me acuesto, a veces en la cama, y me pongo a meditar mientras escucho la lectura de la guía. Y mientras estoy meditando, de pronto me viene un pensamiento diferente al de lo que debería estar yo pensando en la concentración que tengo sobre el estudio de la guía, de la Biblia o de lo que sea. ¿Y saben qué hago yo cuando de repente me doy cuenta de que la mente se desvía en otro pensamiento contrario? Yo a la mente la disciplino. ¿Y qué hago? Te pusiste a pensar en otra cosa. Bueno, párate de la cama. Vamos a devolver el audio. Esta parte no la escuché porque me puse a pensar en otra tontería. Vamos a ir, me concentro allí. Mira, se me había pasado esto, Pero, hermanos, a todos nos pasa. A todos nos pasa, por favor. No nos caigamos a coba. El único cobero aquí es el diablo.
Bien, vamos a leer un versículo más en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Yo le voy a decir una cosa. Todos nosotros tenemos una lucha que librar día a día por la salvación de nuestra alma. Nuestra alma todavía tiene muchas secuelas de la vida pasada. Lo que fue salvo en nosotros fue nuestro espíritu. Ese espíritu que nosotros somos ahora es exactamente imagen y semejanza de Dios. Pero ¿por qué tenemos pensamientos? ¿Por qué tenemos a veces reacciones? ¿Por qué tenemos esos momentos diferentes? Porque es que el alma no fue lo que se salvó. Lo que se salvó fue el espíritu. Amén. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido de la salvación. Que lo que se salvó en el momento en que creímos en Cristo fue el espíritu. El alma ahora tiene que ser procesada todos los días de nuestra vida hasta el final. Hay que salvar el alma. ¿Cómo vamos a salvar el alma? Yo una vez, meditando en esto, fui impulsado por el Espíritu de Dios a escribir una guía, un libro que se llama ¿Cómo salvar el alma? Ahí está. ¿Cómo salvar el alma? Usted la estudió. ¿Cómo salvar el alma? Hermanos, porque hay mucho en nosotros que tenemos que salvar, en el alma. ¿Por qué el alma? Le voy a explicar brevemente esto y creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Porque Jocelyn está aquí, ¿verdad? Ok. Y George. Entonces, les voy a explicar brevemente esto. Hay mucha gente que no lo puede ver, no lo puede entender. ¿A quién están viendo ustedes aquí? Mario Barroso. ¿Usted sabía que Mario Barroso está conformado por un espíritu que es el verdadero yo de Mario Barroso? Y que ese espíritu que es Mario Barroso tiene un alma y vive en un cuerpo. El cuerpo dejó de funcionar. El cuerpo dejó de funcionar porque se envejeció, se le acabó la cuerda. Entonces, ya este cuerpo no puede sostener más ni a Mario Barroso con su alma, no lo puede sostener más y tiene que dejarlo ir. Hay una parte en la Biblia, en Eclesiastés, donde se habla que acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, y sigue diciendo por ahí hasta que llega al punto donde dice antes que se rompa la cuenca de oro, que se refiere al cuerpo, antes que el cordón de plata se reviente. ¿Saben qué es el cordón de plata? El cordón de plata es lo que une el cuerpo al yo que somos nosotros. ¿Me explico? El cordón de plata es una figura que se utiliza allí en este libro para referirse a que nosotros estamos de alguna manera vinculados con el cuerpo. Ahí el caso que se ha dado mucho de personas que han sufrido de lo que llamamos o conocemos como catalexia, que es una aparente muerte. No hay signos vitales, no hay palpitaciones, no hay respiración, no hay ningún tipo de reacción en la persona. Sin embargo, a pesar de que está clínicamente muerta, la persona no se pone rígida, no se pone fría, mantiene todavía su elasticidad y pasan, si es posible, los días y se mantiene así y no se pone rígida. Y clínicamente está muerto, no hay actividad cerebral, no hay actividad cardiovascular, no hay nada. No es ni coma, porque el coma está respirando. No hay nada, está prácticamente muerto. Es lo que conocemos como catalexia. ¿A cuántas personas las han enterrado y una vez que están en la tumba, en su ataúd, entonces han vuelto a la vida? Y cuando han exhumado esos cadáveres de esa persona, los han encontrado volteados con la urna totalmente rota por dentro. ¿Por qué? Porque esa persona, a pesar de que estaba aparentemente muerta, el cordón de plata, esto es, el vínculo que tenía el espíritu y su alma con el cuerpo, no se había quebrado, no estaba roto. ¿Ve? Y mientras ese cordón de plata no se rompa, esa persona puede todavía volver a su cuerpo y seguir en la vida. Eso ha sucedido mucho.
Se ha dado mucho el caso de personas que, no sé si usted ha escuchado, que sufren de lo que llaman desdoblamiento espiritual. Se usa mucho el término en el espiritismo, en la brujería y esas cosas. ¿Sí? Desdoblamiento espiritual. Hay personas que salen de su cuerpo. Yo tuve una experiencia entre los 5 y 15 años, entre mi niñez y mi adolescencia, en donde yo me veía mucho salir de mi cuerpo, salía del cuerpo y volaba y veía y yo pasaba por encima de las casas y veía todo y pasaba a ciudades y después cuando ya fui adulto visité ciudades de lugares muy apartados donde nunca jamás había estado, de los cuales no sabía nada. Y cuando estaba allí, yo decía, yo conozco esto, si me volteo aquí, allá está la placita, y yo lo conozco, pero nunca he estado allí. Son experiencias que uno ha tenido espiritualmente, porque somos un espíritu, pero mientras el cordón de plata nos mantenga unidos al cuerpo, nosotros estamos allí. Pero se rompe el cordón de plata, se acabó. Entonces, el espíritu y el alma tienen una especie de cordón de plata también. Vamos a decir que el espíritu y el alma son como esta Biblia. Lo que une, vamos a suponer que en la parte derecha es el espíritu y la parte izquierda es el alma. Pero ¿cómo que se le dice? El canto, esta parte de aquí, de abajo, es algo que la Biblia llama conciencia, cardía. La cardía, la conciencia, es el vínculo que une el espíritu con el alma. O sea, cuando el espíritu se llena de la palabra, que es lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando el espíritu se llena del conocimiento de la palabra, a través de la cardía, la conciencia sabe lo que está pasando en el alma. La conciencia tiene conocimiento de los pensamientos que hay en el alma. Usted ve, el alma es el centro de las emociones, de los pensamientos y de la voluntad en el hombre. ¿Ven? Entonces, a través de la conciencia, el espíritu lleva la palabra al alma y comienza a hacer el corte. Eso es lo que llamamos nosotros, ¿cómo es, pastor? El merismo, gracias. Se me había ido la palabra, el merismo. El merismo es la limpieza que por la palabra nuestro espíritu puede hacer en el alma. El alma tiene que ser salvada. Hay que ir quitando, hay que quitar del alma muchas cosas que todavía hay en ella. Hay que renovarla, hay que convertirla también. Amén. Entonces la cardía, la conciencia, se traduce también corazón en las Escrituras. Es el vínculo que hay entre el espíritu y el alma. Por eso es que es tan importante llenarnos del conocimiento de la palabra, porque en la medida en que nosotros somos llenos del conocimiento de la palabra, en esa medida vamos salvando también el alma. Podemos salvar el alma, podemos corregir muchas cosas que hay en el alma. Amén. Así que, mis hermanos, teniendo esto ahora como base, en el próximo encuentro que tengamos, vamos a darle continuidad a este tema y vamos a ver entonces una forma futura de liberación que nosotros como creyentes vamos a tener en la parucía del Señor. Usted sabe que nosotros estamos esperando la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos va a levantar y va a haber una liberación final y definitiva de nosotros, de todos estos lastres que venimos arrastrando. Un día ya todo esto dejará de ser, pero entre tanto ese día llegue, nosotros tenemos el trabajo de ir purificando. Vamos a leer un último versículo, pues, y con eso concluimos. Allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo, no sé si es 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, repítalo conmigo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles
para la venida del Señor. Espiritualmente, el Espíritu fue lo primero que recibió esa liberación, esa sanidad, esa limpieza por la sangre de Jesucristo. Pero el alma y el cuerpo, ¿saben cuándo va a ser limpiado definitivamente o libertado definitivamente de cualquier desviación que pudiera tener? El día en que el Señor nos llame a su presencia, porque entonces el cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, el cuerpo de la gloria suya. Ya en nosotros no habrá ninguna más de esas pasiones que antes vivíamos cuando estábamos en el mundo. Seremos totalmente exactos, iguales como es Jesucristo hoy, en el día de hoy. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Denle un aplauso al Señor, yo creo que Él se lo merece. Amén. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.